Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de MMC, que es Microsoft Manager Console. Dicho en cristiano es administrador de consola de Microsoft, que es en primer lugar lo que es un MMC. Un MMC pues es un proceso que se aplica en Windows 2000, XP, en 2003, 2008, todo lo que es plataforma Windows, la cual hospeda y muestra herramientas administrativas creadas por Microsoft y otros proveedores de software que sirven para administrar los componentes de hardware, software y red de Windows. Vamos a con ese MMC nosotros lo que vamos a hacer es unas pequeñas políticas de seguridad, como por ejemplo, ¿no?, impedir que los usuarios apaguen el servidor, que no puedan agregar o quitar programas, que no puedan realizar cambios en las propiedades de pantalla, como agregar o quitar impresoras, entre otros. Entonces, ya acabo de definir qué es un MMC, ¿no? Para cuál es su función. Como vuelvo a repetir, solamente es un proceso de la plataforma Microsoft que admite las consolas de servicios, ¿no?, que es esencial cuando se emplea algunas herramientas de sistema. Entonces, su ubicación es está ubicada en esta ruta C Windows System 32 ms.exe. A su vez también existe otro archivo que hay que tener mucho cuidado, que es C Windows ms.exe. Este archivo mayormente se crea en esta partición, en esta ruta, cuando es alterado esto, que viene a ser un virus. Hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces vamos a crear un MMC. Para eso vamos a inicio, ejecutar en MMC. Entonces ya tenemos MMC. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Vamos a crear estas políticas, ¿no? Impedir que los usuarios apaguen el servidor. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, al crear las políticas de seguridad, no debe aparecerme este aquí, el icono apagar o reiniciar el servidor. Me dice también que no pueda impedir el acceso al sistema, que no pueda cambiar las propiedades de la pantalla. O sea, quiere decir que yo, cuando haga esto, no me muestra esta información, que me salga un mensaje diciendo que ha sido restringido por un administrador de red. Entonces ahorita sí yo puedo cambiar la configuración de pantalla, puedo apagar el sistema. Entonces con esto con esto yo voy a crear un complemento. Entonces ya tengo un complemento. Bueno, voy a describir brevemente qué es un complemento. Una consola nueva de MMC se compone de una ventana dividida en dos partes. El lado izquierdo muestra el árbol de la consola. El árbol de la consola muestra los elementos que están disponibles en una consola. Por decir, si yo pongo esto, muestra varios componentes como configuración software, configuración de Windows, plantillas administrativas. En el panel derecho contiene en el panel de detalles, que muestra la información acerca de dichos elementos y de sus funciones correspondientes. Es decir, si yo elijo acá carpetas compartidas, me permite ver las características que contiene dicho objeto, ¿no? Cada consola tiene sus propios menús y barras de herramientas, independientes de las que la ventana principal de MMC, que ayudan al usuario a realizar las tareas. Entonces vamos a realizar las siguientes tareas: en pedir que los usuarios apaguen el servidor. Para eso vamos configuración de usuario, plantillas administrativas. Aquí yo voy a ver los diferentes
el árbol de consola, y aquí en la parte derecha lo que me va a hacer es mostrarme la información de dichos elementos. Entonces yo, como me piden primero que nada acá, que no puedan apagar el servidor. ¿Ve? De este elemento me muestra sus características al lado derecho. Estándar, cuadro todo completo. Por default sale todo no configurado. Tiene varios. Por ejemplo, borrar historial de los documentos abiertos. En caso de que yo no quiero que se borre o el personal no pueda borrar, ¿no? Para hacer una auditoría. Pero en este caso solamente me concierne a mí a que no puedan apagar el servidor. Voy a habilitar. Impedir que los usuarios agreguen o quiten programas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quitar, agregar o quitar programas. Está habilitada. Está habilitada. Impedir que los usuarios no puedan realizar cambios en la propia pantalla, ¿no? Eso es lo que decía hace un instante. Ya, me impide. Impedir que los usuarios agreguen o quiten impresoras. Bueno, esto siempre es recomendable porque siempre hay personas que quieren agregar una impresora o, eliminar, ¿no? Eliminar una impresora. Entonces vamos a también impedir la eliminación de la impresora. ¿Para qué? Para que estas personas no puedan eliminar una impresora que pueda afectar el proceso de un usuario en dicho momento, ¿no? Entonces, ¿qué más? Prohibir el acceso de los usuarios a las propiedades de conexión LAN. Prohibir el acceso a las propiedades de una conexión LAN. Aceptar. Impedir el acceso al sistema de, perdón, impedir el acceso al símbolo de sistema. Bueno, en este caso debe estar aquí. Impedir el acceso a la herramienta, perdón, acá está. Impedir el acceso al símbolo de sistema. Vamos a habilitarlo. Ya está. Nos pide que se deseemos borrar, sí. Lo borrar en el escritorio. Por default consola 1. Ya está. Ya está. Ya está hecho con algunas políticas de seguridad. Entonces voy a probar primero. Debe haber desaparecido el botón apagar. Ya no podrán apagar el equipo. Vamos a ver. Caramba. ¿Mm? El administrador por sistema deshabilitó el inicio de configuración de pantalla en el panel de control. O sea, un usuario que ingrese ya no va a poder configurar la pantalla, ¿no? Entonces es lo que nos pedía. Entonces, a ver, impedir acceso al símbolo y sistema. cmd. Me sale este error. Presionar una tecla para continuar. Se cierra automáticamente, o sea, no tengo acceso a eso. Siempre bueno cuando vamos a realizar una política de seguridad es siempre bueno pensar como un atacante. ¿Por qué? Porque el atacante siempre va a optar por otras vulnerabilidades del sistema. Siempre va a buscar agujero o siempre va a buscar la debilidad de alguna otra manera. Entonces nosotros como es darle seguridad al sistema es pensar como un atacante desde su punto de vista, porque es recomendable, ya que eso nos permitiría a nosotros de qué manera, de qué otra manera el atacante podría tratar de romper esa regla de política.
Entonces es una recomendación en parte desde ese punto. Bueno, eso es todo. Eso es el MMC, lo que hemos hecho hasta el momento. Espero que les haya ayudado bastante y también hayan entendido la definición y su función y para qué sirve.